Vaya por favor tomando su Biblia y vamos a abrirla en el libro de Romanos, Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 1. Vamos a leer hasta el verso 12, aunque vamos a estar tocando todo el capítulo 14. Romanos 14. Cuando lo tenga se pone de pie y leemos. Dice el verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, pues, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, Señor de este pueblo, de esta iglesia, veneramos, honramos y glorificamos tu santo nombre. Agradecemos tu bondad. Otro día más que nos has concedido, Señor, y nos das la oportunidad de reunirnos, gozarnos en tu presencia y recibir la palabra que nuestra alma está aclamando ahí adentro, Señor. Yo te doy gracias por el hermano que vino hoy. Gracias por el esfuerzo, Señor, que hizo para poder venir aquí y recibir tu palabra. Permite, Señor, que lo que hoy vamos a hablar encuentre cabida en nuestro corazón y nada se oponga en el paso de tu palabra a lo más recóndito de nuestro ser. Señor, haz la obra que tengas que hacer, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento. El tema de hoy, pequeñeces. Ese es el tema para el día de hoy. Pequeñeces. Y quiero que dediquemos la hora de este mensaje a reflexionar sobre los grandes problemas que pueden causar cosas pequeñas. Los grandes problemas que son causados por pequeñeces dentro de la congregación. Pequeñeces que nos llevan a dos cosas y que hemos visto a lo largo de esos versos y en todo el capítulo se deja ver: juzgar y menospreciar. Esas pequeñeces nos van a llevar, si no controlamos esas cosas, o nos llevan a juzgar a alguien o nos llevan a menospreciar a alguien. He de tener mucho cuidado con esto. La unidad, la paz, la hermandad dentro de la iglesia, hermano, empieza a tambalear cuando una persona, en lugar de ser hermano, se vuelve juez. Cuando una persona, en lugar de valorar a su hermano, lo menosprecia. ¿No es cierto? Según la Biblia, todos nosotros somos hijos de Dios y una sola familia, ¿verdad? Somos miembros de una sola familia.
Y en las mejores familias, como suelen decir, siempre hay problemas, ¿no es cierto? También aquí, dentro del Evangelio, esta familia de la fe, también tenemos problemas. Tenemos diferencias, como es normal, y creo que deberíamos acostumbrarnos a eso. Usted es diferente a mí, yo a usted, y así todos aquí. El problema no es tener diferencias, sino que esas pequeñeces en las diferencias que tenemos nos hagan juzgar a otro, porque no piensa como yo, porque no ve las cosas como yo. Y cuando alguien me juzga, en respuesta lo menosprecio. Entonces es un problema grave que se hace con cositas pequeñas. Y ahí es donde entra el rechazo dentro incluso de las mismas iglesias del Señor, que aquí ni siquiera se debería dar eso. El rechazo es propio del mundo. El rechazo es propio de una persona que ha sido educada por el sistema clasista del mundo, por el sistema racial del mundo, por el sistema intelectual o cultural del mundo. Es allá donde se forman grupos en base a estas cosas que mencioné anteriormente. Pero Jesús dijo en Juan 15, 19 que nosotros no éramos del mundo, y la hermana en el ayuno ahora leía justamente estas partes. Nosotros no somos del mundo, dice Jesús. Así que el sistema del mundo no va con la iglesia. El sistema que allá opera y que hace que se formen grupos específicos donde rechazan a ciertos individuos, eso no queda aquí, no queda en la iglesia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y el sistema que opera allá afuera, la Biblia dice que es controlado por el mismo diablo. Dice las Escrituras que Él es el Dios de este siglo y ha cegado el entendimiento de todos los que están allá afuera. Es por eso que allá, aunque la gente grite, todos somos seres humanos y valemos igual, no se va a hacer valer nunca. Porque su jefe, el que está detrás de ese sistema, no está de acuerdo con eso simplemente. Las masas gritan y piden derechos iguales para todos, igualdad. Pero eso no se va a dar nunca en el mundo. Porque quien gobierna el mundo no está de acuerdo con la igualdad. El sistema del mundo es fallido y no podemos tener ese mismo sistema dentro de la iglesia. El sistema aquí debe ser diferente. Y no es que la iglesia anula las diferencias, sino que aquí aprendemos a vivir con todas y esas diferencias. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Y en las iglesias este problema tiene su origen, hermano, en cuanto a la definición que muchos le damos a lo que es pecado o no. En base a lo que cada uno piensa que es pecado, comenzamos a juzgar a otro cuando realmente quizá no lo sea. Muchos en la iglesia, al no discernir bien qué es pecado, empezamos a juzgar a otra persona. Porque yo creo que eso que está haciendo está mal. Porque yo pienso que esa no es la manera que debería comportarse. Quizás ni es pecado, pero sí lo es para mí. Y esas son las cosas que vamos a ver ahora. Tener mucho cuidado. Que no todo aquello que tú piensas que es malo, lo es para la otra persona. ¿Lo entiendes? No todo lo que yo pienso carnalmente que es malo para otra persona. Quizás sí lo sea para mí. Mire qué interesante. Hay cosas que sí son malas para usted, pero la misma cosa no es mala para otro. Y eso lo vamos a ver ahora. El ejemplo del que vamos a hablar es de lo que está escrito allí. Hay cosas que para unos son malas, pero para otros no. Entonces, ¿qué pasa? Para la persona que piensa que eso es malo, ve al otro que lo hace porque para él no es malo y lo juzgo porque yo creo que está cometiendo pecado. ¿Me entiende? Porque para mí es malo. Pero veremos en la palabra de Dios que no necesariamente es así. Hay cosas que no son pecado para otros y sí lo son tal vez para ti. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado en cuanto a juzgar a los demás. Entonces, pequeñeces, hermano, que algunos consideran pecado, realmente no lo son. Y eso nos lleva o a juzgar al hermano o a menospreciar al hermano. Ese es el problema que vemos aquí en el libro de Romanos. Hay una pequeñez por la que se está dando
este problema en la iglesia en Roma. Los hermanos están juzgando unos a otros y otros están menospreciando a otros por una pequeñez. ¿Cuál es esa pequeñez? La comida. ¿Usted lo puede creer? Hay cosas, hermano, que son pequeñas, pero las hacemos demasiado grandes, porque a nuestra vista, porque a nuestro parecer, son malas. Y como yo veo que el hermano la hace, la hermana la hace, y como a mí me parece mal, comienzo a atacarlo, comienzo a juzgarlo. No debería hacer eso, no debería esto. Pero te has preguntado si para esa persona de verdad es tan malo como lo es para ti. Hablo de las cosas que no están escritas específicamente en la palabra de Dios. Porque la guía para decidir qué es bueno y malo es esto que está aquí. Usted toma esto para decir eso es malo. ¿Por qué? Porque Dios dice que es malo. Ni siquiera es lo que usted dice, sino qué dice Dios. Pero ¿qué hacemos con esos casos donde no hay nada literalmente escrito? Donde no hay nada que la Biblia especifique. Ahí es donde entra mi opinión personal y donde debemos tener cuidado. Como no hay nada escrito que diga eso es malo, a mi parecer es malo, y cuando veo que otro lo hace, lo juzgo porque lo hace, cuando quizá a esa otra persona no le sea ningún problema. Son casos bien complicados, ¿verdad? Pero que meten a la iglesia, especialmente a los hermanos, en pleitos, en discusiones, en divisiones. Mire usted por favor el verso 1 del capítulo 14, donde Pablo comienza a narrar cuál es el problema que hay en la iglesia en Roma. Dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender con él. Con respecto a opiniones, ¿ve? Opiniones. Ponga en su mente eso, opiniones. Cada quien tiene sus propias opiniones. Porque uno cree, dice, que ha de comer de todo. Otro que es débil cree que solo se debe comer legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dígame usted si esta no es una pequeñez. Pelear, juzgarse, menospreciarse por cuestiones de comida. ¿Verdad que si pasara aquí sería una tontería? Que por comida nos estemos peleando unos con otros. No, es que la hermana cocina más rico. No, la otra cocina más rico. Y ahí estamos agarrándonos del pelo. Es una tontería. Pequeñeces. Pero estaba pasando en la iglesia en Roma. ¿Cuál era el problema? Que por lo general cuando la comida, cuando la carne específicamente se pasaba al consumo del público, esta primero pasaba por los dichosos altares de los ídolos romanos. Entonces, los recién convertidos, a quienes Pablo llama débiles, que son las personas que no tienen tanto conocimiento, son los bebés espirituales en la iglesia, que apenas van comenzando a aprender sobre las leyes del evangelio, las leyes de la palabra de Dios. Ellos, como no tienen un conocimiento muy amplio de las cosas, se les hace fácil que aquello de donde recién han salido, todo categorizan como malo, ¿verdad? Porque ellos han salido apenas de ahí y es entendible. El problema es que comienzan a juzgar a otro que tiene mayor conocimiento y entiende que tal vez eso lo que él piensa no es tan malo como para él, como le parece a él. Entonces, la comida en ese problema, las carnes, estaba siendo el grave problema en la iglesia. Los débiles decían: ¿cómo vamos a comer esa carne que primero ha sido pasada por los ídolos de los que acabamos de salir y ser libres, ¿verdad? Tenía razón. Pero por otro lado estaban los maduros en la fe, que entendían que eso no los contaminaba, que la carne, como dijo Jesús, la comida, como dijo Jesús, al final y al cabo terminaba en la letrina. Ellos tenían ese conocimiento, pero no los débiles. Y allí estaba el choque. Unos decían: no, como cristianos no podemos comer carne ya no más, solo legumbres. Imagínense, así pensaban unos. O sea que para ser cristiano te tenías que volver vegetariano, ¿verdad? No comer carne. ¿Por qué? Porque la carne ha sido dedicada a los ídolos. Y otro que era un poco más maduro, con más conocimiento, decía: no, hombre, eso no es realmente así. Como decía Pablo en Corintios, el ídolo no es nada. Nosotros creemos que hay un solo y verdadero Dios.
La comida, como dice en 1 Corintios 8, no te hace más ni te hace menos, dijo Pablo. Entonces ellos sabían esa parte y decían, puedes comer, y ahí estaba el conflicto, ¿verdad? Entonces, el débil en la fe juzgaba al hermano que sí comía sin problema la carne. Y el hermano maduro, cuando veía el ataque que lo estaban juzgando, menospreciaba al débil en la fe. ¿Lo ve? Es una acción y reacción, ¿verdad? Me juzgan y cuando me veía juzgado, entonces yo menospreciaba al otro. ¿Cómo? Eres un ignorante, que tú no sabes, mejor cállate. Así lo veía. Y el otro, tú eres un carnal porque estás comiendo carne dedicada a los ídolos, y estaban juzgándose. Un problema grave. Entonces, por eso, hermanos, cuando nosotros miramos problemitas que no están estrictamente dichos en la palabra de Dios, ¿verdad? Cosas que no están escritas, que estoy seguro usted va a encontrar muchas en la vida, que podemos hacer un examen de que si es bueno o no en base a lo relacionado ya dicho en la palabra de Dios, pero no hay nada dicho así directamente hacia eso. Mucho cuidado con lo que usted diga. Mucho cuidado con su opinión personal de que si es pecado o no lo es, porque posiblemente no lo sea. Para estos hermanos comer carne no era ningún problema porque ellos sabían que estaban bajo la cobertura del Señor. Y cuando oraban, pues invocaban a Dios para que los protegiera de cualquier cosa. Las cosas estaban bien, pero no lo podía aceptar un débil. Entonces, aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Cuando hablamos de pequeñeces, de cosas que a nuestro parecer, no dice la Biblia, sino que a nuestro parecer no están bien y son malas. Y cuando veo al hermano hacerlas, lo ataco. Porque no debería hacer eso, porque no debería decir lo otro o portarse de esta manera. Cuidémonos de eso, hermano. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esa pequeñez del saludo en la iglesia no dado? Ese saludo que no se ha dado, ¿verdad que son pequeñeces? Pero generan graves problemas a veces, cuando no se tratan de la manera correcta. Esa pequeñez de que no me saludó alguien se puede convertir en una gran cosa. O el famoso gesto incorrecto, la carita que me hicieron. Pequeñeces, pero que vuelven a una persona dura en su corazón con respecto a su hermano, y ya se andan dividiendo por ese gesto que le hizo, ¿verdad? Son cosas pequeñas que causan graves problemas. O que de la palabra grosera, que tal vez a alguno se le salió refiriéndose a usted, y usted se quedó con eso, que es una pequeñez. Mas sin embargo se vuelven graves problemas. Hasta el día de hoy, hermanos, siguen pasando estas cosas en la congregación. Cosas que debemos aprender. Y sí, se aprende a manejar esto. Se aprende a saber cuándo mantener una opinión personal para ti y no establecer esa opinión personal en la otra persona como una regla o como una doctrina, como veremos más adelante. Quien suele juzgar, según estos versos, es el débil. Y cuando el débil juzga a otro, por lo general lo hace basado en su propio entendimiento. Y como su entendimiento es corto, ¿verdad? Como una persona recién comienza en el evangelio, es un bebé espiritual, su entendimiento es relativamente corto, va creciendo. Pero cuando el débil juzga, lo hace por lo mismo, porque su entendimiento no está muy grande todavía. Entonces le parece que hay muchas cosas que están mal, cuando quizás realmente no lo sea. Así que dicen, no sé, pero me parece que eso que está haciendo la hermana no está bien. Exacto, te parece, a ti te parece. Ve que nosotros mismos decimos lo que es correcto. A ti te parece, pero deberías preguntarte, ¿qué dice la Biblia al respecto? No, pues que la Biblia no dice nada, entonces mantén tu opinión para ti. Y eso es lo que dice, mire el verso 22, donde dice que si alguien tiene fe, tenla para contigo delante de Dios, ¿lo ve? Es decir,
Si tú tienes fe, y aquí está hablando ya de la persona madura, dice, si tú tienes fe, ok, está bien, pero manténla para contigo delante del Señor. Es decir, no hagas a otro partícipe de aquello que tú crees que puedes hacer, como ya veremos más adelantito con eso. Pero cuando el débil juzga a otro por algo que le parece incorrecto, ahí es donde cae en el problema de aquella historia que mencionó Jesús en Mateo 15:9, que yo quiero que usted lea. El famoso ejemplo que Jesús usa de la paja en el ojo del hermano, ¿se acuerda? Mateo 15:9. Oh, perdón, le di equivocado ese. Mateo 7, verso 1, por favor. Mateo 7, verso 1. Dice Jesús, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miremos esto aquí. ¿Qué es una paja en comparación con una viga? Una pequeñez, ¿no es cierto? Sí, una pequeña paja en comparación con una viga. Es una pequeñez, pero note, el débil se fija en las pequeñeces. Y de las pequeñeces hace grandes cosas. El primer error, dice Jesús aquí, es mirar las pequeñeces. Cuando dice, ¿y tú? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿Por qué estás pendiente, en otras palabras, de las pequeñeces? Ese es el primer error. Hermano, pequeñeces todo el mundo tiene. Usted debería preocuparse cuando le ve una viga a su hermano, ¿verdad? Pero cuando usted le ve una pequeñez, ¿para qué? No tiene caso. Y peor, dice Jesús, mirando la pequeñez del otro cuando tú tienes una tremenda viga. Tú deberías mejor primero mirar lo que está en ti. Si has de ver las pequeñeces, que sea la pequeñez que está en tu propio ojo. ¿Por qué no miras tus pequeñeces? Y así te vas perfeccionando, ¿verdad? No solamente mirar los grandes errores que tengo, sino hasta las cositas pequeñas que puedo ir cambiando. Hasta eso debería ir viendo, pero en mí. Pero veo las pequeñeces en la vida del otro, ese es el problema. Y comienzo a juzgar a esa persona. Y cosas que aparecen a veces tan simples y que de verdad, hermano, pueden generar graves inconvenientes. El diablo, hermano, es muy, pero muy inteligente en su manera de trabajar para destruir a la iglesia desde adentro. Él fue creado con una sabiduría por encima de la de los demás ángeles. ¿Sabía eso usted? Ezequiel 28:12 dice que él fue lleno de sabiduría. Agréguele a ese montón de sabiduría que recibe los miles de años de experiencia que tiene. O sea que es muy, pero muy inteligente. Él sabe cómo hacer sus cosas. El segundo ser que conoce mejor al ser humano es el diablo. Primero Dios y después Él nos ha venido examinando por miles de años. Él sabe perfectamente cómo hacer que cosas pequeñas en nosotros se vuelvan grandes problemas. Sabe cómo es nuestro ego, sabe cómo es nuestro carácter, sabe por dónde llegarnos, de manera que pequeñeces se vuelvan un gran tema de división. Así que no lo provoquemos. La gente fácilmente puede ser usada por el maligno para ver la pequeña paja que está en el ojo del hermano. Dios quiere usarlo a usted. No se deje usar usted por el otro.
Porque los dos quieren usarlo y hay mucha gente que se deja usar demasiado bien por el maligno, mirando las pequeñeces que hay en la congregación, en el hermano, en la hermana, en el ministerio, mirando pequeñeces. Y es increíble cómo puede pasar todo tan rápido. Y una vez aquí vino alguien a este servicio y con una pequeñez, la persona se salió del servicio. ¿Por qué cree usted? Porque no me vio con corbata. ¿Puede creerlo? Esa persona se salió, hermano. Y yo estaba cantando y yo miraba que sus ojos como que me querían penetrar, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿por qué será? ¿Algo tendrá esta hermana? No aguantó, se salió y fuera del servicio. ¿Por qué? Porque el pastor estaba sin corbata. ¿Le parece eso un gran deal a usted? Pequeñeces que se vuelven una cosa que hiere, que lastima, que no consentimos. ¿Cómo así? No puede ser eso. Cuidémonos de esas pequeñeces que el diablo utiliza para que usted se lance contra su hermano. Cuidémonos de esas pequeñeces que el diablo está dispuesto a avivar dentro de usted para que usted lo vea aquello como un grave error que no puede dejar pasar y que tiene que hacerle saber, y usted juzga a su hermano. Y cuando entramos a juzgar al hermano, ya entramos en problemas. Porque ese es otro grave inconveniente a la hora de juzgar, como veremos en el verso más adelante. Lo que debemos siempre pensar, no le demos ventaja a Satanás en estas pequeñeces, hermano. Segunda de Corintios 12:11, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo estaba dispuesto a no darle ni una ventaja, por pequeña que fuera, al diablo, porque sabía muy bien sus maquinaciones. Él sabía muy bien que él solo necesita una cosita para hacer una gran cosota, hermano. Usted dele una llamita al diablo y va a ver cómo le prende un fogón, porque él es así. Él es bueno haciendo explotar grandes bombas dentro de la iglesia, pero también es bueno fabricando grandes bombas de cositas bien pequeñitas. Esa es su especialidad. Cuidémonos de eso entonces. Y hay muchas pequeñeces que nosotros andamos por ahí mirando al hermano y a la hermana y no deberíamos. Cosas por las que nos meten en pleito a veces, discusiones, divisiones. Comenzando por el pastor que cuando predica no lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aunque usted no lo crea, eso es un problema en algunas iglesias. Si yo comienzo a leer la palabra y no dije en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estoy caído. Sí, porque les parece tan grave aquello. ¿Y qué son? Pequeñeces. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que empezar un sermón así? Más bien la Biblia dice en Colosenses que todo lo que haga, lo haga en el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo más bien podría usar eso y decir, en el nombre de Jesús, y comienzo a leer. Lo hago así, a veces lo hago en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, entonces no hay problema. Me refiero es que no podemos usar esas cositas para ya hacer de eso un gran problema, hombre, ¿verdad que no? Hay cosas que son estrictamente organización en las iglesias y la gente lo quiere poner como doctrina, y si no lo hace como doctrina, usted ya está en problemas. Cuidémonos de eso. De eso habló Jesús cuando dijo doctrinas de hombres. Cosas que no son palabra de Dios, pero las hacemos ver como si fueran. Y cuando los hermanos no las practican, están en pecado y los juzgamos. Y realmente no es así. Otras pequeñeces que solemos ver en la iglesia. Que si el hermano o la hermana no está casada, no puede desarrollar un privilegio. Esa sí les golpeó, ¿verdad? Porque es muy común. Yo sé que es muy común. Pero la Biblia no dice nada de eso, ¿sabía usted? No dice. No dice la Biblia que usted se tiene que casar. Y ya le explico mejor eso. No me vea así, por favor. Para poder tener un privilegio. Este es el caso.
Si una persona viene a Cristo, no es cristiana, y ahora se acepta al Señor, su esposo, digamos, no lo es. Esta persona viene al Señor y sabe que está en fornicación porque es pecado. El que no esté casado es pecado, ¿sí o no? Está en fornicación. La hermana lo entiende y dice, sí, acepto que estoy en ese pecado y quiero arreglarlo. Va y habla con su esposo y le dice, casémonos. Pero el otro le dice, yo no me caso. ¿Qué hacemos en ese caso? Ah, no, la hermana permanece en pecado y no puede servir a Dios porque no se casa. ¿Y que acaso va a agarrar a la fuerza al hombre y le va a decir, ¿verdad? Que se case a la fuerza? Porque el casamiento es un acto voluntario de los dos. Si el otro no quiere, la culpabilidad recae sobre el segundo, no de la que está aquí que quiere arreglar la vida de ella o de él. En ese sentido, no se le puede prohibir servir al Señor. ¿Por qué? Si no hay culpabilidad en esa persona. Ella quiere hacer la voluntad de Dios, él quiere hacer la voluntad de Dios, pero el otro tiene que decir que sí, pues. Entonces diremos, para que su relación con el Señor esté bien, tiene que pasar por un tercero. El otro tiene que casarse con ella para que ahora sí ella pueda estar bien con el Señor y pueda servir. Por supuesto que no. La relación con Dios es muy personal, lo hemos dicho. Cada persona tiene establecida su relación directamente con Dios. Y otra vez, es cuando esta persona busca eliminar ese pecado, pero ya no depende de ella o de él, sino de la otra persona que no quiere. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? No, pues como el otro no quiere, va a permanecer en pecado para siempre. ¿Usted cree que Dios funciona así? No, si Dios la salvó, Dios lo salvó. Y eso no quiere decir que no puede desarrollar o servir al Señor porque el otro no le da el matrimonio. No, hombre, tampoco. ¿Sabe cuándo sí no se puede? Cuando esta persona, sabiendo, no quiere casarse. Ese es otro problema muy aparte. El hermano viene a Cristo Jesús. La esposa no ha venido a Cristo Jesús, pero él entiende que se debe casar para eliminar la fornicación y simplemente no quiere hacerlo. Allí sí ya hay culpabilidad. A esa persona sí ya no es de confiarle un ministerio. A esa persona sí ya no hay que darle un privilegio. ¿Por qué? Porque es culpable. Porque puede hacerlo, pero no lo quiere hacer. Entonces no seamos prestos para, mencióname esa palabrita, juzgar. No seamos rápidos para juzgar. Esa hermana está en pecado. ¿Y tú qué sabes si ya fue con el cónyuge, le dijo casémonos y este le dijo yo por nada me caso? Entonces va a quedar la pobre hermanita de por vida ya censurada y no, pues no puede servir al Señor, mi hermana, lo siento. No, hermano, no es así la cosa. Pero como no conocemos los casos, fácilmente juzgamos. Por eso es que en esos casos, mire, mejor guardemos silencio. Porque cada caso es específico y es diferente del otro. Y hay que analizar muchas cosas para determinar algo. Muchas cosas. Eso es sentarme a platicar con las personas y hablar mucho. Averiguar muchas cosas, empezando por la voluntad que tienen de dejar el pecado. Y allí te das cuenta si la cosa va bien o mal. Cuando alguien quiere, va a procurar arreglar el problema. Pero si esta persona quiere y el otro no, ¿qué vamos a hacer? Entonces la gente dice, no, es que mientras no se case, no puede servir al Señor. ¿Se va a permanecer así entonces toda la vida porque el otro no quiere casarse? No, hermano, no es así tampoco. Por ahí también he escuchado uno que es bastante popular. Para bautizarse hay que casarse también. Y no dice la Biblia eso, pues. Pero lo hemos venido repitiendo por tiempos. Si usted encuentra el verso que diga que para bautizarse hay que casarse, muéstreme. Pero la Biblia dice que para bautizarse son otros los requisitos y los vemos cuando los tocamos con los hermanos que se bautizan. Por cierto, los que van a quedarse después del servicio, vamos a hablar de eso. Pero para bautizarse es creer en el Señor Jesucristo, creer el mensaje del Señor Jesucristo. Y en ninguna parte la Biblia dice el estatus marital de la persona para que sea bautizado. Solo dice, cree en el Señor Jesucristo y te pueden bautizar. ¿No ve? Pero son cosas que venimos nosotros arrastrando y juzgamos al otro. Ese es el problema aquí, que fácilmente juzgamos al otro. Ahora, con esto no estoy diciendo que la persona que se vaya a bautizar no procure arreglar su situación de casarse.
Debe hacerlo, pero otra vez. Y si no se da porque la otra parte no quiere, no se va a bautizar, pues. ¿Es así? Tampoco. O sea, la culpabilidad se tiene que ver de qué lado está. Pero cuando la persona viene a Cristo y quiere arreglar su vida y hace lo posible para arreglar su vida, esa persona está bien. La culpabilidad ya no recae sobre su cabeza, sino sobre la otra parte. ¿Lo entendemos? Así que mucho cuidado cuando diga cosas así, porque usted no sabe cómo están las cosas, ¿verdad? Otra cosa en la que solemos ser prestos para juzgar lugares a donde podemos o no podemos ir. Suele también ser algo que fácilmente juzgamos a los demás. Que si ir a la feria es pecado o no, pues como no hay nada escrito que diga, ¿verdad? Entonces algunos, eso es pecado. Aquí creo que no es tan popular esa idea, ¿verdad? Pero de donde yo vengo, ir a un lugar así, usted ya cayó de la fe. Sencillamente, si usted lo veían por ahí en esos jueguitos y todo, no, hombre, hermano. Usted era disciplina el siguiente día. Aquí veo que la gente no se hace ese problema. De donde yo vengo hasta ir a la cancha a jugar pelota era prohibido, ¿verdad? Y si lo hacía, ya sabías a qué te atenías. Pero son cosas que la Biblia no dice nada específicamente, ¿no es cierto? Usted con toda libertad va aquí y juega en los parques y no hay ningún inconveniente. Pero hay personas que les parece que hay cosas que no son correctas, que no son propias de cristianos, que las quieren hacer ley y comienzan a juzgar a otro cuando las hace, cuando es realmente pecado, es realmente algo malo. ¿Es pecado que usted le dé patadas a un balón, hermano? No, quizás no lo sea, pero para algunos sí lo es. Ese es el problema. Para algunos sí lo es, para otros no. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿A quién le vamos a dar la razón? Sencillo, Pablo lo arregla y dice, si a ti no te parece que eso está bien, no lo hagas. Y si al otro le parece que está bien, que lo haga. Es solo que tú, que no te parece que lo haga, no lo juzgues porque él lo hace. Y tú, que lo haces, no menosprecies a aquel que no lo hace. ¿Lo entendemos? Mire el verso 3 otra vez. Romanos 14. Verso 3. El que come, no menosprecie al que come. Y el que no come, no juzgue al que no come. Esa es la solución, dice Pablo. ¿Ves cómo las dos cosas pueden ser admitidas? Si para ti algo es malo, ok, para ti es malo, y si eso hiere tu conciencia, no lo hagas, dice Pablo. Estate tranquilo. Pero eso sí, porque a ti no te gusta, porque tú no quieres, porque tú consideras que eso es malo, no juzgues al otro que le parece todo lo contrario. Estoy hablando de cosas que literalmente la Biblia no menciona que son pecado, ¿ok? Porque hay cosas que están aquí, usted no vaya a agarrar, no, pues yo me siento bien, ¿verdad? Pero la Biblia claramente dice que es pecado, ¿no? Pues te vamos a caer encima, te vamos a decir, eso dice la palabra de Dios. Pero estoy hablando de cosas que no hay nada especificado en la Biblia y que, ¿cómo hacemos? ¿Es bueno o es malo? Y depende de la cultura, de donde tú vienes para decidir si realmente es bueno o malo para ti. De ahí es donde digo, hay cosas que para ti puedan ser malas, que para otro no lo son. Viene alguien del Medio Oriente, de Israel, y está acostumbrado a tomar vino, ¿verdad? Con la comida siempre. Y para ellos es normal, no hiere su conciencia. Pero para mí, ni verlo. ¿Ah? Sí, a mí, y hablo personalmente, para mí, ni verlo, como dice el proverbio, no mires al vino cuando rojea en la copa, nada. Porque para mí sí es malo. A mí, si yo lo tomo, mi conciencia me reclama. Pero no a ese que está acostumbrado, así nació, pues es su cultura. Para él no es pecado.
ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque yo digo a ese y lo veo tomando y ¿qué digo? Ese es un hijo del diablo borracho. Estoy juzgándolo, pero no me doy cuenta que quizá para él no es pecado. Y yo sé que aquí hay mucho que hablar porque es peligroso y nos vayamos por la tangente a cometer pecado. No. Sino hay que tener, digo yo, mucho cuidado simplemente con aquello que es para mí malo, pero quizá para otro. Entonces, si no estoy seguro, mejor me mantengo la opinión para mí, ¿verdad? Pero no hago que esa opinión se haga en el otro. Aquí habemos personas de diferentes países con cosas que para algunos puedan ser ofensivas, ¿no es cierto? Y para otros no lo son. Entonces, ese es un buen ejemplo. Tener cuidado solamente de que no siempre es igual para todos. Y enfatizo, debo ser muy cuidadoso con esto porque no estamos dando licencia para que usted se vaya, ¿verdad?, a cualquier lugar, porque usted simplemente dice, yo siento que a mí no me afecta. A usted le afectará ir a la disco, pero a mí no, hermano, yo estoy bien. Tampoco, no es eso, ¿verdad? Mucho cuidado, hay que tener límites en todo esto. Pero usted debe pensar, si a donde yo voy a ir me propongo agradar a Dios con todo lo que yo voy a hacer, entonces para usted no es problema ir. Si eso no lo va a contaminar a usted, usted bien puede ir. La cosa aquí con las carnes es que uno decía, a mí no me contamina eso. Otro decía, yo la como y siento que me contamino. Bueno, pues entonces no te la comas, dice Pablo. Pero el que se la coma, déjala que lo coma. ¿Te contamina algo? Es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Esto me contamina? ¿Esto desagrada a Dios? Sea lo que sea que yo vaya a hacer. Porque si desagrada a Dios, entonces no lo hagas. Pero hermano, ¿cómo sé si no está nada escrito? Hombre, no tenemos excusa porque como siempre he dicho, para eso nos dieron el Espíritu Santo. Hay cosas que no están escritas literalmente, pero que el Espíritu Santo, como sea, no te vas a librar de él. Él te va a guiar y te va a decir, eso está mal. Aunque no hay nada escrito al respecto, pero él te grita desde adentro y te dice, no puedes hacer eso. Y uno lo sabe, ¿sí o no? Uno lo sabe. Uno sabe muy bien cuando tu deseo es ir y hacer determinada cosa, pero por dentro el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no puedes hacer eso. Entonces, aunque no hay nada escrito, yo sé que Él me manda, eso no está bien y no lo debo hacer. O sea, no hay manera de usar esto como pretexto para decir, es que yo siento que todo está bien, ¿verdad? Entonces a mí no me afecta, así que a cualquier lugar. No, tampoco es eso. Pero el hermano va a una fiesta que no es de un cristiano porque su amigo lo invitó a su boda y es mundano y va a haber música y va a haber cerveza y el hermano va. Y otro hermano débil se dio cuenta que fue, ay Dios, allá andaba el hermano en la fiesta del fulano y había cerveza y había música y había reggaetón. Mejor aplácate un poquito y comienza a pensar, ¿qué tan espiritual es el hermano? Quizás a lo mejor es muy espiritual como para que eso no le afecta. Porque va y ya si se pone a tomar ya eso es otro problema, ¿verdad? Y dice ya. Ahí sí usted ya puede decir, no, pues el hermano ya cayó, sí, pues cayó. Pero si él sabe que ese ambiente no lo contamina, en el sentido de que no se va a ver tentado a tomar, ¿verdad? Yo le soy honesto, puedo ir a una fiesta de esas, no me veo tentado en lo absoluto a tomar, porque nunca he tomado. Entonces yo sin ningún problema voy, pero no posiblemente de usted que anduvo banqueteando. ¿Ve cómo para algunos puede ser problema y para otros no? Cada uno se conoce y sabe qué puede ser tentación. Entonces el Espíritu Santo, en base a cómo sabe que tú eres, te redarguye y te dice, no puedes ir para allá. Te vas a ver tentado, es mejor que evites esa fiesta. Pero el otro hermano fue, sí, pero es una condición totalmente diferente. Para él no es problema. Pero para ti, cuando veas esas ahí bien sudaditas, vas a querer y yo quiero evitarte. ¿Ve cómo hay maneras de distinguir esto, qué es bueno y qué es malo?
Otra cosa que yo suelo ver mucho en la gente es la música. Es otra cosa con la que juzgamos fácilmente a otros. No hay ningún género estrictamente definido en la palabra de Dios como cristiano. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿El merengue será cristiano? ¿La bachata será cristiano? ¿El reggaetón? O sea, no hay nada que en la Biblia diga que el rey David tocó bachata, ¿verdad? Te bendeciré, Dios mío. No, tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos? La música, los estilos, ritmos, vienen con las culturas. Y eso es algo que usted debe tener muy presente a la hora de no juzgar a otro. Porque en Honduras están muy acostumbrados a alabar al Señor con pandero y punta, ¿verdad? ¿Sí o no? Y en Santo Domingo con el merengazo, ¿no es cierto, hermano? Claro. Y en El Salvador con la cumbia, yo era un timbalero tremendo. Andaba en el ministerio de alabanza, pero tocando cumbias. Yo no crea que toqué esta música todo el tiempo. Toda mi vida toqué cumbia. El caso es, según el lugar donde estás, donde tú vives, según tu cultura, según eso tú te educas de alguna manera. Y de donde eres tú, con eso que hay en tu lugar, la gente adora a Dios. Si usted va allá a las tribus ¿cómo se llaman estos lugares, hombre? De África. ¿Qué música va a hallar usted ahí? Puros timbales, puros. Y los cristianos de ese lugar, ¿cómo cree que adoran a Dios? Con lo que conocen, con esa música, pues. ¿Es pecado para ellos? Por supuesto que no. ¿Es pecado para los que en República Dominicana adoran al Señor con las merengue, bachata? Yo no puedo atreverme a decir que sí. Esa es la parte en la que debemos tener cuidado y no juzgar a otro con cosas que no están literalmente escritas. Porque para ellos quizás no es problema, pero sí lo es quizás para mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy acostumbrado a eso. Ese es el problema. Yo veo eso como mundano porque donde yo crecí ese ritmo no suena, ¿verdad? Y aquí en la iglesia, ¿qué postura tomamos? Bueno, pues algo que todos aceptan. Por eso no ponemos bachata aquí. Por eso no ponemos reggaetón aquí. Por eso no ponemos rancheras de México. ¿Por qué? Porque quizá para otro le suene ofensivo. Quizá para otro, eso es muy carnal, ¿verdad? Eso es del diablo. Mejor ponemos algo que es aceptable a todos. Pero cuidado, porque ¿y qué tal si el hermano usted lo descubre en su carro con tremendo merengón? ¿Verdad? Y usted, hermana, ¿qué pasó, hermano? ¿Verdad? No, póngase a pensar, ¿de dónde es? Quizá para él no sea problema. Si lo es para usted, quizá para él no. Cuídese de no juzgarlo. La hermana ya perdió la santidad, ¿verdad? Cuidémonos de no hacer eso. ¿Me entiende los ejemplos que le pongo? Tenemos que ser sabios con lo que hacemos, con lo que decimos, porque eso puede poner mal a otro y eso genera desestabilidad, división dentro de las iglesias. Pequeñas cosas. No son ni grandes problemas, son pequeñeces por las que comienzan grandes fuegos. Mire el verso 4 ahora. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué dice este verso? Que usted ni yo no podemos juzgar a alguien que no es nuestro siervo. Esto habla de derecho, ¿verdad? Usted no tiene derecho de juzgar a otro porque ese otro no es su siervo, ¿lo entiende? Usted no tiene la autorización, el derecho para poder emitir juicio sobre otro que no es su siervo. Es siervo de alguien más, ¿me entiende? Es siervo de Dios, así como usted lo es. Entonces, ¿quién tiene derecho a juzgarlo? El Señor, el dueño de ese siervo. Pero usted no es el dueño del otro hermano, ¿verdad que no?
entonces no puede juzgarlo. Si al final el hermano hace algo que a usted le parece incorrecto, ¿qué debería hacer? Dejárselo a su Señor, al Señor de ese siervo, que Él se encargue. Por eso el verso dice que para su propio Señor está en pie o cae. En otras palabras está diciendo, el Señor de él va a determinar si realmente ha hecho algo mal que lo ha decepcionado o realmente no. ¿Quién lo va a hacer? El Señor de él. Pero no usted. Usted dice, ¿quién eres tú? Dice, para que lo juzgues. Si él no es tu siervo, él es siervo de alguien más. Y mire el verso 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor también lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Al final está diciendo Pablo, los dos tienen el mismo derecho. ¿Verdad? Uno lo hace para el Señor y el otro también. Entonces, si cada uno lo hace como siervo, tratando de agradar a su Señor, está bien. ¿Lo ven? Está bien, dice. Si uno lo hace para el Señor comiendo, bien. Si el otro lo hace para el Señor no comiendo, está bien. Los dos están bien, problema solucionado. Pero el problema realmente comienza cuando no se acepta eso. Y yo quiero que el otro haga como yo pienso, porque para mí eso es correcto o no. Y si no lo hace, entonces lo juzgo como una persona que está fuera del camino. Muy peligroso. Versos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué es esto de si vivimos para el Señor vivimos? Que todo lo que usted piense, diga o haga debe hacerse pensando siempre en agradar a Dios mientras usted viva. Eso es lo que Pablo dice cuando dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Todo lo que usted haga en esta vida debe ir encaminado a agradar a su Señor. Usted es su siervo. Entonces usted debe estar encaminado en hacer todo lo que a Él le agrade. Para eso vive usted en esta tierra. ¿Lo entendemos? Usted ya no está aquí para complacer a terceros, a seres humanos, sino para complacer a su Señor. Su responsabilidad es complacer a su Señor. ¿Lo entendemos bien? Alguien dirá, perfecto, eso quería escuchar para que usarlo como excusa, ¿verdad? Yo no tengo que complacerlo a usted, hermano. Yo no tengo que complacerlo a ti. No, tampoco. Recuerde que complacer al Señor siempre va a ser ir por el camino de lo que indica la palabra de Dios, que por lo general casi nunca nos gusta. Pero no es una excusa tampoco. El verso 9 dice que Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mire el dominio de Dios en la vida de un siervo suyo. Tanto en la vida como hasta después de la vida, aún en la muerte, Él sigue siendo su Señor. Qué tremendo dominio tiene Dios. Por eso es que usted y yo nos debemos cuidar de cómo lo agradamos, porque su dominio no solamente nos abarca aquí mientras vivimos en la tierra. Su dominio aún después de muerto sigue estando presente. ¿Lo entendemos? Entonces con quien debemos quedar bien es con el Señor. Si usted está tratando de complacer al Señor Jesucristo, allí sí, aunque la gente diga lo que diga, pero usted sabe que está complaciendo al Señor, siga adelante con eso. El problema es cuando estamos haciendo cosas indebidas y usamos esto como defensa. No, yo a quien quiero, a quien tengo que procurar agradar es al Señor. A mí lo que tú digas me vale un pepino. Tampoco. Hay límites. Hay cosas, como veremos más adelante, que se tienen que hacer, incluso agradando al Señor, pero incluso tratando de
el beneficio de los demás a nuestro alrededor también. Todo tiene límites, hermano. Todo tiene límites. Mire por favor el verso 10 y 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Lo ve? En lugar de juzgar a otro, mírese usted, porque usted será quien va a estar delante del Señor un día y va a dar cuenta no del otro, va a dar cuenta de usted. ¿Lo entiende? ¿Qué caso tiene que yo me presente delante del juez de la tierra después de mi muerte, cuando él me llama y le diga: Señor, ese hermano andaba haciendo y tal cosa? Y Dios dirá: no me interesa lo que él hizo, vamos a tratar lo que él hizo cuando él esté aquí. A mí me interesa tratar lo que hiciste tú. Y ahí usted va a tener que dar cuenta de usted mismo. ¿Qué hizo? Entonces, preocúpese por usted ahorita. Preocúpese por su viga o preocúpese por su pequeña paja ahí en su ojo. Para que cuando llegue el momento en el que esté delante del Señor para dar cuenta de usted mismo, usted con libertad pueda decirle: he hecho según tus mandamientos. Me esforcé en guardar tu palabra, en vivir como tú querías que yo viviera. Eso es todo. Y usted que es juzgado, aquí vamos con la otra parte. Usted que es juzgado por el débil, usted que es más maduro en la fe, no menosprecie al débil. ¿Y qué es menospreciar? Es darle un valor inapropiado a alguien. Bien dice la palabra menospreciar, es menos precio, darle un precio menor que el que de verdad corresponde. Es no darle el valor correcto al hermano, porque lo veo como un ignorante, lo veo como alguien que no sabe nada, ¿verdad? Entonces eso es menospreciar. Cuando alguien que tiene años en el evangelio, que porque es más maduro en la fe, ve al otro que recién comienza como: ¿y tú qué vas a saber? ¿Ya? Eso es menospreciar. Entonces, por un lado el débil no puede juzgar, pero por el otro lado el maduro, el que tiene más años en la fe, no puede menospreciar al débil. Debe darle el valor que éste tiene, el mismo valor que usted tiene. Todos sabemos aquí que tenemos exactamente el mismo valor, ¿no es cierto? Comprados con la misma sangre, tenemos el mismo Padre, somos parte de la misma familia, vamos al mismo lugar, todos tenemos, todo es igual aquí. Nadie puede menospreciar a otro. Entonces, ¿qué debería suceder con aquella persona que es juzgada por un débil? Usted en su madurez debería decir como el Señor Jesucristo: perdónalo, Señor. No saben lo que dicen, ¿verdad? No saben lo que hacen. Cuando un débil lo juzga a usted en algo que usted sabe que no es pecado, que no está haciendo algo incorrecto, ¿qué haga usted? Señor, no le tomes en cuenta, el hermano no entiende eso todavía. Él todavía no comprende que eso no está mal, ¿verdad? Entonces usted tranquilo, queda tranquilo como Jesús. Cuando dijo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen, ¿no es cierto? No saben. Los miró como, tienen cierto nivel de ignorancia, ellos todavía no entienden eso. Perdónalos. Pero Jesús no se quedó con aquello. Pero muchos nos lastiman las cosas que el débil dice, y en respuesta yo le muestro mi menosprecio, ¿verdad? Yo lo empiezo a ver como: ¿y usted qué va a saber? Un ignorante, yo tengo tantos años en el evangelio, ¿qué me va a decir usted a mí? Eso tampoco. No podemos dar lugar a eso. Proverbios 19:11 dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando una persona de verdad es madura en el evangelio, hace eso. Pasa la ofensa que le hace el débil por alto. ¿Verdad que sí? No le afecta. No la agarra contra el hermanito. Hace que la ofensa pase por alto. Porque entiende, esa persona todavía no comprende bien las cosas, ¿verdad? Y no le afecta.
Así es como deberíamos reaccionar. Pero cuando suele suceder que, por el contrario, en lugar de pasar por alto el insulto, menospreciamos a ese hermano y lo hacemos ver como cualquier cosita. El verso 14 y 15, Pablo dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda alguien por quien murió Cristo. ¿Lo ve? Pablo dice aquí: yo sé, como una persona madura, dice en el Evangelio, yo sé que la comida no es problema, ¿verdad? No hay problema con eso. No hay pecado en eso, dice. Pero también como maduro entiendo que hay personas para quienes sí es un problema. Entonces, ¿qué debo hacer en mi madurez? Mejor no como. Mejor no como, para que esa persona débil no se pierda por mi causa. O por lo menos no como cuando esté en su presencia. ¿Verdad? Para que esa persona no se pierda. Porque ahí dice: no vaya a ser que tú hagas que esa persona se pierda por quien murió Cristo. ¿Y qué muestra con eso? El valor que tiene el débil. A pesar de que insulta, a pesar de que juzga mal, a pesar de que ofende en su ignorancia, Pablo dice: no te olvides que por él murió Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Qué hace referencia a eso? El valor que tiene. Así como tú vales, también vale ese, con todos sus errores, pero él tiene el mismo valor. No lo menosprecies, no lo mires como alguien que no tiene el mismo valor que tú. Y el verso 20: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Qué obra está hablando? La obra que Dios está haciendo en el débil. No destruyas a ese débil por ponerte a comer algo que tú sabes que lo va a perjudicar. Mejor no lo hagas, dice. Porque si lo haces, es como que ya perdiste el amor por él. Y es triste cuando personas dentro de la iglesia dicen: que se ofenda lo que quiera y a mí no me interesa. Yo sé que no estoy mal. Eso no es de gente madura en la fe. Que diga lo que quiera decir, y como que más de hecho hacemos aquello que incomoda al débil. Eso no está bien, eso ya es pecado. Porque tú sabes que algo puede ser causa de tropiezo para tu hermano y aún así lo sigues haciendo. Ahora te vuelves culpable tú. Mucho cuidado con esto. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Lo ve? Ve a quién pone aquí Pablo como la causa del tropiezo: al maduro o al débil. ¿Qué dice usted? Dejémoslo otra vez. Dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Aquí está poniendo a la causa del tropiezo al maduro. Es al maduro. Porque dice: tú vas a ser culpable si empiezas a comer la comida sabiendo que el débil se va a sentir mal. Entonces tú, dice, estás funcionando como piedra de tropiezo para él, por lo tanto tú eres culpable. Mire, cualquiera podría pensar que el débil es la causa de tropiezo, ¿verdad? Pero no, es el supuestamente maduro, el que ya sabe, es el que sirve de piedra de tropiezo. Abusados los que tenemos 10, 15 años, 20, porque usted puede ser la piedra de tropiezo para el que comienza, y eso es verdad, una gran verdad. ¿Por qué? Porque el que comienza no sabe mucho. Usted se lo perdona y se lo deja pasar porque va comenzando. Pero el que ya sabe, pero el que ya entiende, y aún así haga cosas que hagan que el otro pierda el camino, usted es culpable. Así que mucho cuidado con eso.
De aquí es donde, hermanita que le gusta ceñirse bien y no con la verdad, como dice Efesios, mucho cuidado. Porque usted puede servir de piedra de tropiezo. Esta es la razón por la que no es correcto vestirse como a usted le gusta, sino como es adecuado para todos, mi hermano. Lo siento. Pero ahí alguien, no vale la excusa de, pero yo me siento bien con lo que he visto. A mí no me afecta. Muy cierto, no le afecta. A usted no le afecta. Pero aquí es donde, si usted es maduro, debe ponerse a pensar, pero ¿y qué de los demás? ¿Los voy a afectar? Si vengo enseñando las partes de mi cuerpo, ¿tentaré alguno? ¿Provocaré alguno? Seguro que sí. Entonces es de maduros vestirse apropiadamente. Por eso está escrito en la palabra de Dios: asimismo, mujeres, que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, con peinados, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. De ahí el por qué usted no puede venir vestido como se le da la gana a la iglesia. No porque es que yo me siento bien, a mí no me afecta, ¿verdad? Sí, claro, a usted no le afecta, pero vístase así en la casa donde nadie más la ve. Pero aquí, donde otro va a ser tentado porque usted muestra más de lo que debe, entonces usted se va a ir culpable de aquí. Usted va a ser piedra de tropiezo aquí. Si usted fuera como Eva, que no hay nadie más en el planeta, hasta sin ropa podría andar. Es cierto. Pero no es el caso. Le digo que a veces yo me río de esa excusa. Yo me he visto así para mi esposo. No, pues su esposo la ve en la casa, vístase así allá, puerta cerrada. Pero aquí no la va a ver solamente su esposo. Y cuidado, esposo, tenemos que andar atentos también, que no anden mostrando lo nuestro por ahí. Sí, pues. Entonces hay que pensar con madurez. Si usted es madura, hermana, no enseñe su figura, porque otro la ve y va a ser causa de tropiezo. Y el hermano, en lugar de estar adorando, va a estar distraído. Evítele esa distracción, ayúdelo. Sí, es que es la verdad, hermano. No podemos exagerar en muchas cosas. No podemos simplemente tomar la libertad que tenemos, como Pablo dice en otro libro, para hacer tropezar a otro. Si bien es cierto, usted es libre, sí, pero hay que evaluar ahora dónde puedo, cómo. ¿Voy a afectar a alguien? Eso es lo que debemos preguntarnos. Mire el mismo Jesús, cuando le dijeron, hey, tú vas a pagar el impuesto del templo. Y le dice a sus discípulos, mira qué dice este, que si voy a pagar el impuesto del templo, le dice, y yo te digo, ¿y ese templo no es mío? ¿Debería yo pagar impuestos por algo que es mío? Dice Jesús. No, le dicen, ¿verdad? Bueno, dice, pero para que no se haga de problema, paguémoslo. ¿Lo ve? Por no incomodar, por no causar un problema a los que venían a pedirle el impuesto del templo, dijo, ok, démoselo pues. Pero que conste, dice, yo no debería pagar porque yo soy el dueño de ese templo. Ahí es donde vemos que el Señor actúa incluso en base al bien de otros, para no generar un problema. Evitemos ser tropiezo. Mucho tiempo atrás, yo pensaba, hermano, que este verso que vamos a leer ahorita se refería a la persona que tropezaba, estaba en graves problemas con Dios. Mire Lucas 17:1 para terminar. Hablando del tropiezo. Jesús dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Cuando yo interpretaba ese verso, a mi idea era como,
Pobrecito el que tropieza, ¿verdad? Se la va a ver con Dios por el que tropezó, cayó. Pero no se refiere al que tropieza, sino a aquel que trae un tropiezo a alguien. O sea, el que está en problemas es el que sirve de tropiezo. Hay de aquel, dice, que sirve de tropiezo pues para otro. Eso es lo que está diciendo allí. Cuidado contigo, que lo que tú hagas no vaya a ser tropiezo. Dice, ay de ti si tú sirves de tropiezo a otro. El problema es tuyo. O sea que el que tropieza está en problemas, pero creo que más en problemas está el que lo hizo tropezar. ¿Verdad que sí? Mucho cuidado con eso. Vemos muy mal que una persona le haga una mala jugada a un ciego porque no ve. Pero espiritualmente se lo andamos haciendo a todo el mundo. El banquito se lo andamos haciendo a todos. Como el ciego no ve, ¿verdad? Y lo pasamos por ahí un hoyo y ¡pum! Se cae. No puede hacer nada el pobre. Sí, se cayó, pero tú se lo causaste. Y espiritualmente mucha gente anda haciendo eso. Anda haciendo eso. Aquel que no sabe, que no ve, al débil, le andamos haciendo el banquito. Nosotros mismos lo andamos tentando, provocando, sirviendo de tropiezo. Así que hermano, mucho cuidado con eso. Yo creo que es el consejo que Dios quería que nos lleváramos ahora. Espero que lo lleve en su corazón. Póngase de pie.